Hola, buenas noches. Somos Gabriela Díaz, Juliana Sánchez y César Rodríguez y presentaremos el paper Maternity Leave, Early Maternal Employment and Childhood Development in United States por Lawrence Berger, Jennifer Hill y Jane Walford, 2005. Entonces, los autores evalúan el efecto de la extensión efectiva de la licencia de maternidad sobre variables de salud de los hijos en el corto y mediano plazo. Se utiliza la encuesta de juventud longitudinal mediante dos especificaciones. La primera por mínimos cuadrados ordinarios y la segunda un modelo propensity score match para evitar problemas de sesgo de autoselección. Se encuentra que los hijos de mujeres que regresan a trabajar en menos de 12 semanas de licencia presentaron peores indicadores de salud y desarrollo que aquellos cuyas madres tuvieron más tiempo de licencia. Específicamente se encontraron efectos negativos y significativos sobre variables como asistencia a controles médicos, probabilidad de lactancia, probabilidad de ser vacunado y prueba de conocimiento a los 4 años. A diferencia de otros países industrializados, las madres en Estados Unidos regresan rápidamente a laborar después de un parto. Un tercio de las madres americanas regresan a trabajar durante los primeros 3 meses después del parto. En Alemania, Suecia y Reino Unido, solo el 5% de las madres lo hacen. Existe una preocupación que un tiempo tan corto de licencia pueda hallar a una mala recuperación física y emocional de la madre, además de dificultar la lactancia y finalmente que tenga consecuencias negativas sobre la salud del neonato, más aún cuando existía un gran crecimiento de la participación de las mujeres en el mercado laboral. En el año 98, el 62% de las mujeres con hijos menores de 3 años se encontraban trabajando. Licencia de maternidad. Previo al 93, la licencia de maternidad de las mujeres que trabajaban dependía únicamente de los acuerdos con el empleador o el estado en el que vivieran. Algunas compañías proveían la licencia de maternidad como política o por acuerdos con sindicatos. Además, algunas leyes locales exigían ciertos periodos de licencia, pero eran muy flexibles. Después del 93, el gobierno federal puso en rigor la FMLA o Family and Medical Leave Act, la cual le exigía a todas las compañías de más de 50 empleados proveer a sus trabajadores de licencia materna por mínimo de 12 semanas. A pesar de ser un gran avance, esto dejaba desprotegido al 40% de las madres. Además, requería un número grande de horas trabajadas en el periodo pasado, haciendo más restrictivo la licencia. Cabe aclarar que la licencia solo aseguraba que la madre pueda volver a su empleo, pasado ese tiempo. Sin embargo, no exige que el empleador provea un salario durante este periodo. Estudios previos sugieren que la modificación por la FMLA amplió la cobertura, pero no el uso de la licencia de maternidad. Es decir, las nuevas madres piden su licencia de maternidad y regresan a laborar, pero no utilizan todo el periodo. Eso se puede explicar por falta de pago o las preferencias de las mujeres. Marco teórico. El documento explota la heterogeneidad en el retorno de las madres a sus trabajos, después de haber dado a luz. Específicamente, los autores argumentan que un incremento de la cobertura tiene un efecto sobre el uso efectivo de la licencia de maternidad, que a su vez tiene un efecto sobre la salud en el corto y medio plazo del neonato. De acuerdo con los autores, un mayor tiempo de licencia permite a las madres involucrarse en actividades de salud de sus hijos. La primera crítica que presentamos es que el documento, si bien habla de variables de salud, solamente está midiendo variables intermedias como visita al médico, lactancia y vacuna. Bueno, ahora vamos a hablar de los datos y las mediciones. Como principal insumo se utiliza la encuesta longitudinal que se denomina National Longitudinal Survey of Youth. Esta hace seguimiento de las madres y de los hijos a través de un periodo muy extenso. Se utilizan las olas de 1978 a 2000 y se sigue una cohorte de mujeres que quedaron embarazadas entre 1988 a 1996. Estas olas como contienen información del momento donde la madre salió a trabajar porque quedó embarazada y lo que significa que ahí comenzó la licencia de maternidad y también tiene información de cuando esta madre retorna al trabajo, es decir, cuando se acaba la licencia. Al final se hace una depuración de la muestra y se deja solamente las mujeres las cuales tienen el outcome cognitivo de los niños cuando tienen de 3 a 4 años. Bueno, al final se queda con
un set de mujeres de 23 a 38 años, las cuales tuvieron salida del mercado laboral en 1996 a causa del embarazo, es decir, quedaron embarazadas en este año. Se cuenta con la información de madres antes del embarazo, es decir, el lugar de trabajo, como todos estos outcomes laborales antes de quedar embarazadas y el tiempo que vuelve a retomar ese mismo trabajo o puede ser en otro trabajo diferente. Pero solamente tenemos como el momento T donde deja de trabajar y en el momento T donde retorna. De esa manera se calcula el tiempo en semanas de la duración de la licencia de maternidad para cada mujer. Es importante considerar que el paper excluye nacimientos previos a 1988 y posteriores a 1996, de manera que no es completamente representativa a las madres de este cohorte ni al total de nacimientos en Estados Unidos durante este periodo. Esto es solamente válido para esta muestra en específico. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las variables resultado y las de interés. Entonces, la variable resultado de este paper quiere mirar como los outcomes en el desarrollo cognitivo para los niños entre 3 y 4 años. Entonces, mide 7 diferentes outcomes de desarrollo que tienen que ver con un poco con la salud, en cuanto a las visitas médicas que tuvo el niño, la edad que tenía cuando tuvo su primera visita médica, si recibió leche materna, las vacunas, y también se tienen dos outcomes de aprendizaje y como de comportamiento. El primero tenemos como un puntaje acerca de cómo el niño externaliza como problemas en el comportamiento, y también tenemos el percentil de niño en un puntaje de prueba de vocabulario para ver cómo es el desarrollo cognitivo. Ahora vamos, vamos a hablar como de las variables de interés, que es literalmente pues el tiempo de las licencias de embarazo. Entonces se computa el tiempo que la madre estuvo fuera del trabajo a causa del embarazo, con la información disponible del último trabajo y en el momento donde retornó a trabajar, como se dijo anteriormente. Se utiliza el como umbral de comparación las 12 semanas, porque este es el número de semanas relevantes de la política, que es pues, lo que estaba explicando Sebastián anteriormente. Se querrán comparar entonces las madres que retornan antes de las 12 semanas o las mujeres que retornan después de las 12 semanas. Es importante notar que las mujeres que tienen cobertura de la licencia de maternidad, es decir, como no sé, estas empleadas formales, son menos propensas a retornar antes de de las 12 semanas, simplemente porque están como aseguradas. En cambio, las mujeres que no están aseguradas, como que sí tienen más probabilidad de retornar antes de las 12 semanas de embarazo, porque pues necesitan conseguir ingresos. Esta tabla como nos muestra las estadísticas descriptivas de estas madres que trabajan antes del nacimiento del niño y la diferencia entre madres que retornan antes de las 12 semanas y después de las 12 semanas. Y vemos que existen diferencias significativas entre estos grupos. Bueno, entonces la metodología del paper, ¿cómo funciona? Los autores plantean 4 especificaciones diferentes. Pues en todos estos 4 modelos lo que hacen es pues, controlar por el año de nacimiento, efectos fijos de año, educación, estado civil y peso al nacer. El primer modelo incluye únicamente controles sociodemográficos, edad de la madre, estado conyugal de la madre, sexo del niño, si el niño nació con bajo peso, otros ingresos de la familia, etc. El segundo modelo, además de estos controles sociodemográficos, lo que hace es incluir controles geográficos. Ellos incluyen el porcentaje de la población en el estado que tuvo cobertura y acceso a salud. También meten una variable política, si la mayoría de la Cámara o del Senado en el estado es en su mayoría demócrata. Y también meten la tasa de desempleo local. El tercer modelo lo que hace es tratar de controlar por las 4 regiones más grandes de Estados Unidos, que ellos categorizan en noreste, centro norte, sur y oeste. Y finalmente el modelo 4, que como veremos más adelante es en el que más especifican los resultados, o sea, casi que todas las interpretaciones lo hacen es refiriéndose a este modelo. Lo que hacen es, en vez de incluir los controles para las 4 mayores regiones del país, lo que hacen es meter efectos fijos por estado. Entonces, este es el modelo empírico. El resultado del niño va a ser resultado de salud o resultado de desarrollo cognitivo. La variable regreso 12 va a ser una dummy que va a tomar el valor de 1 si la madre vuelve a trabajar antes de cumplir el periodo de licencia completo, antes de las 12 semanas. Y vamos a tener aquí un vector, el vector XK va a denotar una cantidad de variables observables de controles pues, para el resultado del niño. Esto lo que hace, entonces vamos a definir el grupo de tratamiento como aquellas madres que regresaron a trabajar
tuvieron un regreso temprano, antes de las 12 semanas de la licencia de maternidad, y el grupo de control va a ser aquellas madres que regresaron después de las 12 semanas o incluso no volvieron a trabajar después del nacimiento ni del periodo de licencia de maternidad. El primer análisis que ellos plantean, pues con esta regresión que mostramos aquí en esta diapositiva, ellos lo que dicen es como, bueno, lo vamos a estimar por MCO, pero pues ellos identifican que esta estimación puede tener varios problemas. Tanto existen sesgos por variable omitida, que puede ser causante de endogeneidad en ese estimador TAO, que nos daría, o pues querríamos que nos diese el efecto causal de volver temprano al trabajo. Asimismo, ellos discuten sobre las variables de control. ¿Qué es lo que ellos van a decir acá? Es muy posible que las variables de control no tengan, o sea, las distribuciones de las variables de control no tengan superposición, es decir, que valores de, pues no sé, podemos decir, de las edades de la madre del grupo de control pueden no ser similares a los del grupo de tratamiento. Y en la medida en que se fuerce a este modelo de regresión lineal a que vote, por decirlo de cierta manera, una predicción o un resultado sobre estas porciones de población que no se superponen, no podría asegurarse que se esté dando como un resultado robusto o un resultado confiable. Se estaría forzando a que se diese este resultado. Y en tercer lugar, lo que ellos argumentan es que este modelo también supone efectos de tratamiento constantes o aditivos entre los diferentes tipos de personas en la muestra, lo cual puede ser un supuesto que no necesariamente sea el más adecuado para este análisis. La mayor preocupación, como vimos en la primera tabla que presentó Gabriela, es que existen diferencias sistemáticas entre las características de las madres del grupo de tratamiento y del grupo de control, y esto lo que nos puede indicar es que hay problemas de sesgo de selección, no tenemos un balance muestral. ¿Qué más tenemos por acá? Si bien se controla por variables observables, a los autores les preocupa bastante que existe mucha heterogeneidad en lo inobservado y no es posible, mediante esta aproximación con un modelo pues, de mínimos cuadrados ordinarios, acercarse a esas diferencias inobservables. ¿Cuál es la solución que ellos proponen? Ellos van a decir, bueno, van a usar Propensity Score Matching. Lo que van a querer hacer, pues el objetivo de esta metodología es encontrar un grupo dentro de la población comparable, es decir, todas aquellas madres que se quedaron después de las 12 semanas, o las 12 semanas como mínimo, que se parezcan lo más posible al grupo de tratamiento. Las madres que no alcanzaron a durar las 12 semanas, sino que retornaron antes al trabajo. ¿Cuáles son los pasos? Entonces, el primer paso lo que ellos van a hacer es calcular el propensity score. ¿Qué es el propensity score? Básicamente es la probabilidad predicha, es la probabilidad condicional de estar en el grupo de tratamiento. Entonces vamos a tener todas las variables de control y cómo todo eso va a tratar de explicar que una madre haya retornado antes al trabajo o no haya retornado antes al trabajo. Una vez tenemos este P-score o este puntaje de emparejamiento, lo que se va a hacer es construir un grupo de control lo más parecido posible al grupo de madres de tratamiento. Entonces vamos a coger esos puntajes de ambos grupos y observaciones o unidades que tengan un puntaje muy similar se van a emparejar. Es importante resaltar que aquí lo que van a hacer es un emparejamiento por el vecino más cercano, perdón, y es que lo que hacen es escoger el puntaje del grupo de tratamiento y lo van a pegar con su puntaje más similar del grupo de control. También ellos dicen que usan la metodología de emparejamiento con reemplazo, esto quiere decir que las unidades del grupo de control pueden ser usadas como controles para diferentes unidades del grupo de tratamiento. No profundizan los autores mucho en pruebas de robustez, no muestran como estadísticas donde pues evidencien que hicieron estas pruebas. Sin embargo, lo que ellos dicen es que una vez acotan o pues restringen ese grupo de control, lo que encuentran es que ahora sí las distribuciones en las variables de control ya son similares entre ambos grupos de tratamiento y de control. Y asimismo, ya no existen diferencias significativas entre estas variables de control, entre los grupos de tratamiento y grupo de control, lo cual ya podría quitar un poquito de esa diferencia que se tenía antes en la falta de balance muestral que se tenía. Y sí, esta es la principal ventaja que ellos rescatan, y es decir, que ahora, una vez restringieron la muestra, lo que sí van a tener es que en esas distribuciones de las variables de control ya van a tener superposición.
Bueno, los principales resultados. Esta tabla número 2 lo que va a mostrar es los resultados para aquellas madres que volvieron a trabajar antes de las 12 semanas, ¿cierto? Entonces, se encuentran tres resultados principales en términos de la lactancia, en términos de vacunación del niño y en términos de las conductas de los niños. El regreso temprano al trabajo reduce tanto la probabilidad de que un niño reciba lactancia como el número de semanas que el niño recibe lactancia. Asimismo, también encuentran efectos significativos sobre el recibir vacunas. Ellos aquí mencionan del polio y la DPT. También el hecho de que la madre haya vuelto antes a trabajar también reduce la probabilidad de que los niños reciban esta inmunización. Y lo que también encuentran es que los niños van a tener mayores problemas conductuales, pues los niños con aquellas madres que volvieron a trabajar antes. En este caso, lo que los autores hacen es eliminar a las madres que regresaron a trabajar medio tiempo. Entonces, aquí únicamente vamos a considerar en la muestra madres que regresaron a trabajar tiempo completo antes de las 12 semanas o posterior a las 12 semanas. Lo que van a encontrar también es una reducción en la probabilidad de que los niños reciban lactancia, también en las semanas durante las cuales los niños reciben lactancia, y también mayores problemas conductuales, aunque esto no es significativo, y también pues, una probabilidad menor de recibir vacunación. ¿Qué es lo que concluyen a rasgos generales? La evidencia de este paper lo que sugiere son relaciones causales entre el regreso temprano al trabajo de las madres y variables de salud y desarrollo de los niños. Encuentran efectos significativos sobre la asistencia a chequeos de salud y vacunación de los niños. En particular, encuentran que los efectos son mucho más fuertes para aquellas madres que regresan antes a trabajar y empiezan a trabajar tiempo completo. Encuentran efectos asociados a reducciones en la lactancia y mayores problemas conductuales hacia los 4 años de edad. Entonces, si nosotros nos devolviéramos a la pregunta inicial de investigación, lo que encuentran los autores, pues cabe resaltar que no es una muestra completamente representativa, sino solamente para este grupo que se escogió. Parece existir evidencia para decir que los cortos periodos de licencia de maternidad en los Estados Unidos afectan la salud y el desarrollo de los niños por las variables que mencionamos: lactancia, vacunación, eh, desarrollo conductual, la conducta de los niños y pues la asistencia a chequeos médicos. Bueno, tenemos cuatro críticas principales. La primera es que los autores no miden variables de salud directamente, sino miden variables intermedias, como son la asistencia y la lactancia, pero no una variable de salud directa del niño. La segunda es que creemos que el FMLA, que es como una exogeneidad, no se utiliza correctamente en este documento. Digamos, lo mencionan al principio del documento como el cambio que hubo en este periodo, pero no cómo se utiliza dentro de la metodología. La tercera es que, digamos, hay muy pocas pruebas de robustez sobre el uso del propensity score matching. Digamos, no se muestra exactamente cómo quedó balanceado las variables de control entre los dos grupos. Y finalmente creemos que hay variables no observables que no se identificaron, las cuales pueden afectar tanto como el regreso a trabajar de las madres como la salud de los neonatos. Bueno, muchas gracias.